No, al contrario, gracias a ustedes. Yo quiero saludar otra vez, ya lo hice la vez anterior, saludar esta iniciativa que ha tenido la Universidad de Montevideo y agradecer muy especialmente que me hayan invitado. Yo sí creo que estamos ante una situación extremadamente grave, coincidimos en eso. Lo que ha ocurrido en los últimos días es una sucesión de eventos que no hace más que desnudar, que poner en evidencia el extremo deterioro, el desgobierno, la situación de caos, que no por evidente deja de impactarnos, de impresionarnos negativamente. En un contexto de crisis de autoridad dentro de los establecimientos penitenciarios, con libre circulación de drogas, de celulares, de armas, pero no de legisladores, por cierto, e insólitos códigos internos de funcionamiento que admiten la existencia de armas y que se entiende que solo se violaron los códigos porque se le disparó a un policía. Y además una crisis de autoridad dentro del instituto policial, donde por si teníamos poco, un jerarca hace pocos días sugirió el involucramiento de dirigentes políticos en los motines, que luego se desdijo, crisis de autoridad que se exacerbó luego de la entrada en escena de los sindicatos policiales, que insólitamente incurren a través de medidas gremiales en determinaciones sancionatorias de los internos. En último caso fueron el disparador de los amotinamientos que nos conmovieron a todos en los últimos días. Da mucho fastidio escuchar y a veces hasta sintonizar con el discurso conceptual que se hace desde el gobierno y desde las autoridades, pero escucharlo demasiadas veces y no poder contrastarlo nunca con la realidad que transita por otros andariveles absolutamente diferentes. Luego de los últimos acontecimientos que decíamos no hacen más que transparentar lo dicho, deterioro extremo, desgobierno, caos, uno tiene la tentación de preguntarse cuántas crisis más van a hacer falta para advertir que estamos ante un serio problema de gestión, también en este tema, ante un serio problema de gestión. Pero más allá de la situación emergente a la que referíamos sucintamente, las cárceles superpobladas, el hacinamiento, las precarias condiciones edilicias, las penosas condiciones en las que se encuentran los presos y el personal policial, hace rato que introducen a las cárceles en el circuito de la inseguridad y no en el de la seguridad. Se ha transformado en lugar común afirmar que el sistema ha devenido en escuela del delito. Y da la impresión de que quien más lo ha advertido ha sido el crimen organizado, que ha identificado en el sistema carcelario un ámbito inmejorable de reclutamiento y capacitación para sus fines. Un sistema en el que se egresa con mayor experticia delictiva, que indudablemente actúa como un factor ya no solo favorecedor, sino determinante de la reincidencia. El sistema carcelario uruguayo no cumple con su principal fin, que es la rehabilitación. Al contrario, dessocializa. Y es a la vez un lugar donde se producen y se reproducen una infinidad de violaciones a los derechos humanos, de los que todos nosotros somos corresponsables. Además, al ser liberado, el estigma de ser un expreso acompaña a la persona, etiquetándola como un verdadero marginado y restringiendo sus posibilidades de acceso al mercado laboral. En la mayoría de los casos, además, los liberados regresan a un territorio de alta marginalidad y no se vislumbra una oferta adecuada de reinserción social. Allí hay que señalar que ha comenzado a hacer cosas muy interesantes el patronato de encarcelados y liberados, y allí tal vez podrían insertarse los pactos para el aprendizaje y el conocimiento que motivan esta intervención, porque hacen falta políticas sistemáticas de rehabilitación, porque hace falta además una perspectiva multidisciplinaria, intersectorial e interinstitucional. Cabría preguntarse cuál es la finalidad de la reclusión, o más aún, cuál es la finalidad de la pena. ¿Tiene una finalidad retributiva del mal que ha cometido el delincuente? ¿Tiene una finalidad meramente sancionatoria? ¿Debe basarse en la ley del talión? ¿Debe tener una finalidad de prevención general negativa en el sentido de intimidatoria y con efecto ejemplificador? ¿O debe tener una finalidad de resocialización? ¿No será que habrá que tratar de reformar al condenado, no solo para evitar su reincidencia, sino para contribuir a su inclusión social? Bueno, pues en los hechos, en la realidad cotidiana de nuestras cárceles, no existe ni ha existido en la práctica una práctica de resocialización efectiva. Más bien es notorio que los reclusos y el personal están sometidos a un clima de violencia permanente. Y no puede entenderse que este es un contexto propicio para acciones de readaptación. Sin embargo, diariamente asistimos a la proliferación pública de juicios definitivamente condenatorios basados en la máxima de que son irrecuperables.
Se aprecia una tendencia creciente en la opinión pública en el sentido de reclamar la agravación de las penas, así como la búsqueda de configurar nuevas figuras delictivas. Es que no advertimos que la política penal de sobrecriminalización tiene como consecuencia, por un lado, el aumento de las penas, pero por el otro, el creciente hacinamiento de nuestros establecimientos carcelarios. ¿Y cómo creemos que esto consigue el propósito de disminuir el índice de delincuencia o de evitar la reincidencia? ¿A través de qué mecanismo? Y en este contexto, ¿cómo se puede afirmar que los delincuentes son irrecuperables? Esta política nos introduce en un círculo vicioso que genera un problema creciente de superpoblación carcelaria y hacinamiento progresivo de los internos. Y además, el exceso de presos sin condena, la morosidad judicial, a la que sin dudas contribuye nuestro sistema inquisitivo en lugar de acusatorio, con un porcentaje exagerado de presos sin condena, o sea, con permanencia indeterminada, le repercute negativamente en la superpoblación penal e interfiere con una adecuada gestión. Por lo tanto, contrario sensu a lo que expresa la opinión pública mayoritaria, entiendo que es preciso un cambio sustantivo y una marcha atrás en la política penal. Asumiendo que es políticamente inconveniente y sobre todo no redituable, asumiendo además que en las actuales condiciones del estado de la opinión pública en medio de la crisis es inoportuno, me siento en el deber de afirmar de manera contundente que, en mi opinión, el camino que hace rato hemos asumido de sobrecriminalización tendrá efectos cada vez más graves y nos coloca sobre una bomba de tiempo de la que ya estamos teniendo noticias por estos días. La cifra de reclusos seguirá creciendo y sus consecuencias serán totalmente opuestas a las de una política penitenciaria que esté orientada al logro de la resocialización. Las penas han crecido, pero la incidencia de la criminalidad no ha logrado ser contenida. No hay un fundamento racional y equilibrado que justifique este camino. Esta tendencia al aumento de las sanciones para dar solución al problema de la criminalidad, que reclama más severidad, más mano dura, más años de cárcel, está demostrado que no disminuye la criminalidad, es parte del problema y no de la solución, y genera este peligroso y desmesurado crecimiento de la población penal y hace más crítico y más difícil el propósito de intentar desarrollar políticas de tratamiento penitenciario para alcanzar la resocialización de los internos. Y no creemos que la alternativa para enfrentar el crecimiento alarmante de la población penal sea una política de construcción de cárceles, que es estrictamente necesaria, pero que es evidentemente insuficiente, porque siempre nos coloca en la posición de correr de atrás el aumento progresivo de la población de internos. En algún momento habrá que realizar una revisión integral de la legislación penal, en el sentido contrario de lo que parece aconsejar el termómetro de la opinión pública, buscando construir los consensos políticos imprescindibles para tratar de amortiguar el impacto de los medios de comunicación, con una racionalización y graduación de las penas, que evite tener una población cada vez mayor que se queda en la cárcel demasiado tiempo, que adquiere mayor capacitación para el delito y su reclutamiento para organizaciones criminales, y con mayor utilización de penas alternativas, de regímenes semiabiertos, semi-institucionales o de suspensión de la pena. Hoy la privación de libertad en nuestras cárceles es una solución provisoria de invisibilidad. Es un archivo momentáneo de delincuentes, en el mejor de los casos, porque el recluso saldrá en algún momento y lo que hará seguramente tendrá alguna relación con lo que hicimos con él. ¿Y por qué nos creemos que esto no está relacionado con la alta tasa de reincidencia que tenemos hoy en día? Pero los efectos del cumplimiento de su cometido principal, que por si acaso está establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República, el sistema está demostrando su inutilidad, o peor aún, su efecto deleterio. En una mirada teleológica que abrace la utopía, yo estoy convencido de que los regímenes de cárceles cerradas deberán ser hundidos alguna vez en un rincón de un museo, como tantas otras instituciones que oportunamente cumplieron un papel histórico, pero que dieron paso al desarrollo de regímenes alternativos. Estamos muy lejos y en estos días estamos más lejos todavía. La tarea de fondo para controlar el crimen es la prevención y la rehabilitación, tarea sobre la cual hoy no se presta la debida atención, probablemente porque ella supone un trabajo de mediano y de largo plazo para empezar a obtener resultados, pero sin dudas resultará más eficaz que el aislamiento. Esto también es parte de un plan de política criminal, entendida en el sentido más amplio del término, que debe abarcar aspectos de las políticas penales y de las políticas sociales, que tendrán que ser mucho menos asistencialistas que las que estamos acostumbrados a ver en estos días y con una dimensión promocional más vigorosa. Gracias. Agradecemos mucho, señor diputado Daniel Radio. No han